Anteriormente en One Piece, los Mugiwara por fin llegaron a la tierra de la glucosa. Brook y Pedro fueron en busca de la piedrota, Chopper y Carrot se metieron al mundo de los espejos, Luffy le entró duro a los postres, un papelito le dio poderes a Nami y finalmente Sanji conoció el verdadero rostro de su novia. Fin de la recapitulación. La historia es retomada en el mundo de los espejos, con Chopper y los demás comunicándose con Luffy a través de un pequeño cristal. Luego de intercambiar información, el capitán le dice a su tripulación que ahora su misión era destruir la boda y rescatar a la familia de Sanji, para que así este quedase libre y pudiera regresar con ellos. Luego de esta declaración, Jinbe menciona que si querían colarse al evento, primero deben atravesar al equipo de seguridad, el cual se encontraba liderado por Capone Veggie. Para sorpresa de todos, el Gyojin relata que desde su juventud, dicho hombre tenía la costumbre de acabar con los líderes de las mafias rivales, por lo que ahora su siguiente objetivo era la cabeza de Big Mom. Cuando los Mugiwara llegaron a la isla Cacao, Veggie secuestró a Pecoms y trató de convencerlo de que se uniera a su causa, pero luego de que el león se negase, este lo terminó ejecutando. Por fortuna, antes de ser devorado, el Mink fue rescatado por los nakamas de Jinbe, a quienes les habló acerca de la traición del mafioso. Habiendo dicho esto, el Gyojin le explica a Mugiwara que si realmente quería tener alguna chance de arruinar los planes de Big Mom, debía aliarse con Veggie. Pese a la negativa de sus nakamas, y luego de pensárselo bien, el capitán acepta la propuesta y decide ir a reunirse con Capone. En paralelo a esto, en las inmensas cocinas de la capital se nos presenta al cocinero en jefe de los piratas de Big Mom, Stroisen, un animado y enérgico viejito que junto a todo su personal se encontraban finalizando el tan ansiado pastel de bodas. En la bahía, un aún malherido Pecoms intenta ir a avisarle a su capitana sobre la traición de Capone. Sin embargo, es detenido por Aladdin y los demás Gyojins, quienes le dicen que Jinbe ya se había encargado de eso. De vuelta con Luffy y Sanji, ellos por fin arriban a la base de los piratas Fire Tank. ¡Oye! ¡Minna! Luego de informarle que el resto de Mugiwaras ya estaba dentro, Vito le dice al sombrerudo que antes de ir a hablar con su jefe debía bañarse y ponerse ropa limpia, ya que Capone no se juntaba con apestosos. Dentro del castillo, Nami le habla a Chiffon acerca de la forma en que se volvió amiga de Lola. En respuesta, la pelirrosa le cuenta que por ciertas razones, los gigantes nunca tuvieron una buena relación con Big Mom. Inesperadamente, esta situación estuvo a punto de arreglarse cuando Loki, el príncipe de Elbaf, se enamoró de Lola y quiso desposarla. Esta noticia llenó de alegría a Lin Lin, quien ya se veía comandando al ejército más poderoso del mundo. Desgraciadamente, esta ilusión se destruyó cuando su hija rechazó la propuesta y escapó hacia el mar en busca del amor verdadero. Desesperada, la doña le ordenó a Chiffon que se hiciera pasar por su hermana, pero Loki se dio cuenta del engaño y rechazó la propuesta, empeorando así la relación que Charlotte tenía con los gigantes. A partir de ese momento, Big Mom despertó un enorme rencor sobre su hija, y para colmo, a modo de desquite, comenzó a maltratar a Chiffon, a quien en varias ocasiones dejó al borde de la muerte. Debido a esto, la pelirrosa ya no consideraba a esa mujer como su madre, por lo que nunca se opuso a los planes de su esposo. Entretanto, en un cuarto contiguo, Luffy y Brook sanan sus heridas de batalla a través de una buena dosis de calcio. ¡Cómo me gusta mi leche! Estando limpios, perfumados y vestidos de gala, los piratas vuelven a reunirse, así que de una manera sumamente imponente, Luffy y su gente ingresan a la sala de reuniones. ¿Deji wa omae ka? ¡Chigau wa yo! ¡Omae ka! A tan solo 3 horas y media de que empiece la fiesta del té, Veggie hace su ingreso revelando que él liberó a Caesar con el fin de que los ayudase con sus planes. Luego de una pequeña discusión, Capone explica que de manera natural era prácticamente imposible atravesar la piel de Big Mom, ya que esta podía resistir disparos, empalamientos o incluso explosiones. A pesar de ello, aún existía una forma de lastimarla, y esa era a través del retrato de una mujer conocida como Madre Carmel. Aparentemente, Lin Lin sentía un gran aprecio por esa persona y en cada una de sus fiestas reservaba un asiento solo para su imagen. Hace un año dicho retrato fue tirado por accidente, ocasionando que Big Mom entrara en shock y liberara su Haki del Rey a través de un devastador grito que acabó con un gran número de invitados. Sorpresivamente, durante esos segundos, el cuerpo de la madresota se volvió tan frágil que incluso sus rodillas sangraron luego de unos simples raspones. Sabiendo eso, Veggie explica que su plan comenzaría con el disparo de Pudín. Este daría la señal para destruir la foto, provocando así que la emperatriz grite y deje aturdidos a todos los presentes. Para no verse afectados, ellos usarían tapones, por lo que aprovechando estos cortos segundos, Veggie y sus hombres dispararían unas bazucas cargadas con un veneno especial fabricado por Caesar. Una vez que la emperatriz haya caído, Clown entraría en escena junto a un espejo de Brûlé, el cual los llevaría directamente hacia sus barcos.
Con el plan dictado, Sanji va a prepararse, algunos hombres de Veggie se infiltran como reposteros, Luffy se va a capturar animalitos y los demás se ocultan dentro del cuerpo fortaleza de Capone. En el castillo de la capital, Lin Lin rompe en llanto luego de ver el cadáver falso de Brook y pensar que este había muerto, aunque luego se le pasa toda la tristeza cuando le recuerdan su tan ansiado pastel de bodas. En la bahía se revela que Jinbe no dejó la banda de Big Mom debido a que ella, aparte de su propia vida, también le exigió la de sus nakamas. Ya en la parte más alta del castillo y a pocos minutos de la boda, el equipo de Veggie realiza una inspección de seguridad a cada uno de los invitados, incluidos los Beansmoke, quienes a regañadientes aceptan dejar las cápsulas que contenían sus raid suits. Luego del ingreso del Yerma hacen su entrada las 6 personas apodadas como los emperadores del bajo mundo. Dufelt, el rey de los usureros, Stussy, la reina del distrito del placer, Drugpeklo, el sepulturero mayor, Morgans, el presidente del periódico económico mundial y usuario de la fruta Zoan del albatros, Giberson, el rey de los almacenes, y por último Umit, el rey de las entregas. Tras la entrada de los emperadores, el ambiente se pone hostil debido a un ejército de traficantes que buscaban arruinar la ceremonia. Para mala suerte de estos individuos, antes de poder hacer algo, su líder es asesinado por una pequeña habichuela lanzada por el último de los 3 comandantes dulces y poseedor de una recompensa de 1057 millones de berries, Charlotte Katakuri, un poderoso pirata con un haki de observación tan avanzado que incluso podía ver varios segundos en el futuro. De forma seria y calmada, él prevé todo lo que iba a ocurrir y le cede el paso a sus otros 2 hermanos, Daifuku, usuario de una paramecia que le permitía invocar una especie de genio de la lámpara con habilidades físicas monstruosas, y Oben, poseedor de una fruta capaz de hacer que su cuerpo desprenda un calor infernal que podía derretir el hierro en tan solo unos instantes. Con las molestias eliminadas, la fiesta retoma su curso y Big Mom les presenta a todos el legendario Tamatebaco, mencionando que este sería abierto luego de la boda. Tras dicho anuncio y luego de que Yacht dijera que este era el mejor día de su vida, se da por fin la gran entrada de los novios. La falsa sonrisa y alegría de Pudding es contrastada con el rostro genuinamente emocionado de Sanji, quien a pesar de saber la verdad, no podía ignorar la belleza de su prometida. En medio de esto, Stroisen y su equipo de cocineros entran al escenario, presentando así su mayor obra culinaria, el gigantesco y exuberante pastel de bodas. Los novios son llevados a la cima y enfrente del sacerdote, la pareja termina de intercambiar sus votos, por lo que sin una pizca de duda y mientras sujetaba su arma, el velo que cubría a Pudding es finalmente retirado. Una mezcla de sentimientos invaden el corazón de la novia, quien sin poder contener su llanto es abrumada por una serie de tristes recuerdos. Pasado trágico. Pese a vivir entre un gran número de razas, su tercer ojo causaba repulsión incluso ante su propia madre, quien la obligó a dejarse el flequillo para ocultar su fealdad. Sin poder defenderse, ella fue insultada y maltratada, por lo que al final todo este cúmulo de desprecio acabó ocasionando que la inocente Pudding adoptara una personalidad sumamente violenta y rencorosa. De vuelta al presente y al ver el fracaso de la novia, el cura intenta cumplir con su papel pero también acaba fallando. Acto seguido, Katakuri dispara una grajea contra el rubio, quien de igual manera evita este segundo proyectil. Lo que parecía ser un pequeño inconveniente se transforma en un completo caos cuando a través de un espejo colocado dentro del pastel, Luffy hace su gran entrada junto a un grupo de animales reflejados. En medio de la conmoción de Big Mom, la gigantesca tarta se desmorona sobre los invitados, por lo que Sanji aprovecha esto para tomar a Pudding y escapar hacia un lugar seguro. Al mismo tiempo, Mugiwara se dispone a romper el retrato aunque termina siendo atrapado por la misteriosa habilidad de Katakuri. Ante esto, Jinbe entra en acción y libera al sombrerudo a través de un potente chorro de té. La ahora evidente traición del Gyojin queda respaldada cuando este se dirige a Big Mom y le dice que ahora ya estaba listo para dejar su tripulación. En respuesta, la doña le recuerda que el precio por abandonarla era su propia vida, cosa que Jinbe acepta de inmediato. Tras liberar su poderoso haki, la emperatriz se dispone a intimidar y tomar el alma del caballero del mar, pero para su sorpresa, esto no termina ocurriendo. 未来の海賊王のクルーになろうちゅう男が4日ごときに臆しておられるか。 Invadida por una furia absoluta, la emperatriz crea un gran escándalo que le impide darse cuenta de que el retrato que tanto apreciaba ahora yacía completamente indefenso. Pese a cumplir con la primera parte del plan, Big Mom no grita y en lugar de eso solo se confunde, por lo que al instante sus hijos y oficiales se disponen a acabar con los intrusos. Metros más allá, una aún temblorosa Pudding vuelve a disparar contra Sanji mientras afirmaba ser una horrible mentirosa que engañó a muchísimas personas, a lo que el cocinero le responde que dentro de esas personas también estaba ella misma.
Más allá, Brook le dice a Luffy que seguramente Big Mom no podía procesar lo que estaba ocurriendo, por lo que si le volvía a mostrar el retrato era muy probable que reaccione. Con esto dicho, el capitán corre hacia la doña, pero vuelve a ser interceptado por Katakuri. En vista de ello, Veggie revela su traición y se enfrenta al comandante diciéndole que aunque ellos no puedan ver el futuro, aún podían cambiarlo. Repentinamente, en medio del conflicto, toda la atención se dirige hacia el desgarrador grito de Yacht, quien junto a sus hijos habían sido atrapados por Perospero. Debido a su falta de sentimientos, los hermanos simplemente se ríen de su mala suerte, mientras que por otro lado, su padre rompe en llanto y le reclama a Lin Lin por esta traición. Al darse cuenta de esto, Sanji corre para ayudar a su familia, conmoviendo así a Reiju, quien le agradece por querer salvar a unos monstruos como ellos. De regreso con Mugiwara y gracias a la ayuda de sus aliados, él logra cumplir con su cometido, por lo que tras recuperar la conciencia, Big Mom lanza un devastador grito que deja incapacitados a todos los invitados. Ya con sus tapones puestos, Sanji carga una poderosa patada con la que libera a sus hermanos y a su padre, quien ahora por primera vez en su vida lo veía desde abajo. Los miembros del Yerma recuperan sus Ray Suits, así que habiendo cumplido con uno de sus objetivos, Veggie y sus hombres se disponen a disparar contra Big Mom, quien ahora mismo y perdida entre sus memorias le pregunta a Madre Carmel por qué la había abandonado. Pasado trágico. Debido a su tamaño, fuerza e insaciable apetito, Lin Lin desató el caos en su país natal, por lo que a la edad de 5 años terminó siendo exiliada. Con el dolor de su corazón, sus padres la llevaron hacia la tierra de Elbaf, ya que se decía que en dicho lugar vivía Madre Carmel, una santa que ayudaba a los desamparados. Hace varias décadas, ella rescató unos gigantes que iban a ser ejecutados por la marina, alegando que si los mataban terminarían recibiendo la furia de Elbaf. Tras esto, y en medio de una sorpresiva tormenta, ella expresó su deseo de crear un mundo en donde todas las razas puedan compartir sus sonrisas. Debido a esas acciones, Carmel fue recibida en el reino de los gigantes y ahí fundó un orfanato bautizado como la Casa de los Corderos. 37 años después, la madre encontró a Lin Lin, a quien también acogió dentro de su hogar, el cual ahora estaba repleto de niños abandonados. Al verse rodeada de gigantes, la pequeña Charlotte por primera vez en su vida se sintió aceptada, por lo que poco a poco se fue olvidando de sus padres y se encariñó más con su nueva familia. Al cabo de 6 meses, la pequeña conoció a Yorul Barbacascada y Yarul Barbamontaña, unos respetados y valerosos guerreros de casi 350 años. Ellos le hablaron acerca de una ceremonia en la que todo el país debía ayunar durante 12 días seguidos. Como preparación para esto, los habitantes disfrutaron de un enorme banquete de sembla, un postre dulce y delicioso que, como era de esperarse, despertó la monstruosa glotonería de Lin Lin. Debido al amor que sentía por Carmel, la pequeña aguantó el hambre durante 6 días, aunque al séptimo terminó sucumbiendo y destruyó la aldea en busca de sembla. En medio del caos, Yorul intentó detenerla, pero por desgracia el anciano se vio superado en fuerza y terminó recibiendo un golpe fatal que acabó con su vida. Presos del miedo, los gigantes fueron en busca del postre, mientras que por otro lado, Carmel reveló el poder de su fruta, con el cual usó un fragmento de su alma para convertir el fuego en un pequeño sol viviente. Luego de saciar su hambre, Lin Lin cayó dormida y de inmediato Yarul intentó eliminarla, aunque para su sorpresa, Carmel le imploró que la perdonase y le prometió que se la llevaría a un lugar en donde ya no pueda causarle daño a nadie. Los gigantes accedieron y le hicieron otro orfanato en una isla lejana, aunque pese a esto nada pudo calmar el rencor que sentían por Lin Lin, quien para colmo ni siquiera se acordaba de lo que había hecho. En poco tiempo, la paz regresó a la Casa de los Corderos y también por esos días, Madre Carmel reveló sus verdaderas intenciones. Resulta que ella en realidad trabajaba para el gobierno, vendiéndole huérfanos con el potencial suficiente para volverse soldados eficientes. Su último gran producto era Lin Lin, quien a su parecer podría convertirse fácilmente en almirante de flota o en la líder del CP0. Antes de hacer el trato y como regalo de despedida, la anciana decidió celebrar el cumpleaños de la pelirrosa con un gran banquete. Charlotte se vio invadida por una felicidad inmensa que la llevó a perder la conciencia, por lo que en medio de un mar de alegría devoró todo lo que tenía enfrente. Al terminar su festín, ella fue a agradecerle a su familia, pero para su desgracia, estos habían desaparecido. Metros más allá, solo 2 personas fueron testigos de este suceso. Uno fue un gigante que escapó espantado de la isla, mientras que el otro fue un joven Stroisen, quien no dudó en aprovechar el potencial de la glotona. Él se ganó la confianza de la Peque a través de su fruta, una paramecia que le permitía convertir objetos en comida nutritiva pero de poco sabor. Tras escuchar que su familia regresaría pronto, Charlotte reveló que ahora ella, al igual que Carmel, también podía darle vida a las cosas. Con el pasar del tiempo, Lin Lin también adoptó el sueño de crear un país en donde todas las razas pudieran vivir en armonía, por lo que guiada por Stroisen comenzó a conquistar islas enteras a las cuales les proponía paz a cambio de dulces. De regreso al presente, Veggie y sus hombres disparan las bazucas, pero para sorpresa y desgracia de los aliados, Big Mom lanza un segundo grito que destruye los misiles antes de que la tocasen.
Acto seguido, Katakuri usa su habilidad para fabricar tapones para todos sus hermanos, por lo que estando a punto de verse rodeados, Capone ordena la retirada. De inmediato, Caesar entra volando junto a Brûlé y un gran espejo, el cual desgraciadamente también se destruye debido al llanto de la madresota. Con su misión arruinada, Veggie revela su as bajo la manga, el Big Father, un colosal castillo con paredes impenetrables. Todos corren a ocultarse, pero en medio de esto acaban siendo rodeados y para colmo, Brûlé es liberada por Katakuri. Metros más allá, Yacht, sin saber si lo hacía por agradecimiento o por venganza, ordena la entrada del Yerma. Los Raidsuits son desplegados y a través de una vistosa secuencia de transformación, el ejército del mal se presenta a través de las explosiones incandescentes de Sparking Red, la electricidad desbordante de Dengeki Blue, los agarres titánicos de Winch Green, el veneno mortal de Poison Pink y la lanza perforacielos del líder Garuda. Con el camino libre, los aliados logran refugiarse dentro de la fortaleza, la cual de manera inmediata es atrapada por el caramelo de Perospero. Para empeorar la cosa, Big Mom recupera la cordura y arremete contra el coloso, cuyo daño es transferido directamente hacia el cuerpo de Veggie. En medio de la conmoción, Yacht le pregunta a Sanji la razón por la que los había salvado, a lo que este le responde que su auténtico padre se hubiera entristecido si descubría que él dejó morir a su familia de sangre tan solo por un rencor del pasado. Ante el silencio del rey, el rubio le deja en claro que Sanji Vinsmoke ya no existía, por lo que le exige que nunca más vuelva a cruzarse en su camino. Con esto dicho, Yacht acepta esta petición, agregando que no quería estar en deuda con un fracasado, así que le ordena a sus hijos proteger a los aliados. Veggie recupera su tamaño y mientras Caesar se lo llevaba volando, el Yerma arremete contra los piratas de Big Mom. Dispuesta a acabar con las molestias, la emperatriz lanza un descomunal ataque sobre Reiju, quien se queda a punto de ser exterminada hasta que Luffy y Sanji salen del castillo e interceptan a la madresota. Tras unas palabras de provocación, Mugiwara adopta su cuarta marcha y arremete contra la emperatriz, quien detiene sus golpes con suma facilidad y lo termina derrotando. Acto seguido, Big Mom ataca a los intrusos, aunque justo en último segundo es bloqueada por Yacht, cuya lanza perforacielos acaba siendo destruida entre los enormes dientes de la madresota. Arrepentido por haber confiado en ella, el pelucón termina recibiendo una inmensa descarga eléctrica que destruye su armadura y lo deja al borde de la muerte. Debido a que tenían la orden de priorizar la vida de su líder, el resto de yermas intentan ir a rescatarlo, aunque por desgracia su avanzada imprudente les termina costando muy caro. Entretanto, a varios metros de la batalla, Dufelt aprovecha el caos para intentar abrir el Tamatebaco, aunque antes de poder hacerlo es descubierto por Stussy, quien se revela como un agente del CP0. Sin importarle que Morgans también estuviera presente, ella liquida al usurero y luego menciona que este tesoro debía ser llevado con el gobierno mundial. Tras esto, la rubia se dispone a tomar el cofre, pero justo en ese momento el cuerpo del viejo termina lanzándolo hacia el vacío. En un instante, los explosivos colocados por los ministros de la isla Gyojin se activan y causan una descomunal explosión que destruye por completo la base del castillo. El Yerma junto a Sanji aprovechan esto para escapar por el cielo, mientras que en la azotea todos los piratas de Big Mom, incluida la mismísima emperatriz, quedan a merced de una caída mortal. De manera inesperada, antes de que eso ocurra, Stroisen convierte el palacio en un gigantesco pastel de crema que amortigua el impacto. Fuera de la capital y estando ya a salvo, Veggie le devuelve su corazón a Caesar y da por finalizada su alianza con Luffy, por lo que tras una corta pero respetuosa despedida se retira en compañía de los suyos. Teniendo ahora la misión de escapar, Brook y Chopper van en busca del submarino tiburón, mientras que los demás se van a cruzar el bosque para poder llegar al Sunny. Al mismo tiempo, en la capital, Big Mom, tras recordar el pastel de bodas, vuelve a caer en su locura alimenticia. La doña destruye todo lo que tenía a su paso e incluso asesina a Opera, cuyo cadáver es lanzado justo enfrente de sus hermanos. Desesperada, Smoothie intenta ir a por Stroisen, pero para su desgracia, este no pudo amortiguar su propia caída y ahora yacía gravemente lastimado. Sin ninguna otra opción y temiendo por la destrucción de su país, Perospero le miente a su madre diciéndole que ellos prepararon otro pastel, pero que este había sido robado por los Mugiwara. Para alivio del lengüetón, estas palabras llaman la atención de Lin Lin, así que tras amenazarlo de que si le mentía lo mataría, la emperatriz va en busca de los ladrones. Pocos segundos después, Puddin aparece enfrente de sus hermanos y les dice que ella se encargaría de recrear el pastel de bodas en compañía de Chiffon, a quien planeaba obligar a que la ayudase. De regreso con los intrusos, ellos se acaban reencontrando con King Baum, quien fue cosido y puesto a salvo por su novia. La pequeña alegría del homie se ve interrumpida cuando Nami revela haber roto la Vibra Card de Big Mom en dos partes, por lo que con el dolor de su corazón, el arbolote se ve obligado a servir de transporte para los intrusos. Desgraciadamente, a los pocos segundos, Big Mom llega al bosque y sin pensárselo mucho lanza un descomunal ataque que por poco y acaba con sus enemigos. Pese al miedo a la navegante se le ocurre una idea y libera una serie de pequeñas nubes de tormenta con dirección a Zeus, quien debido a que compartía la glotonería de Charlotte, la deja de lado y va a comerse las burbujitas. Furiosa por esto, la madresota usa Prometeo para crear un devastador incendio con el cual reduce a cenizas al desconsolado señor del bosque.
Mientras tanto, un ejército de piratas fue a invadir el reino del Yerma, aunque a los pocos minutos son interceptados por la familia Vinsmoke. Al otro lado de la isla, Pudding logra darle el alcance a Veggie y le cuenta a su hermana todo lo que había ocurrido con su madre. En un principio, Chiffon se niega a ayudarla, pero luego de que la castaña le confesara que ahora sentía el deseo de querer salvar a Sanji y sus amigos, ella termina aceptando, puesto que tenía una deuda con los Mugiwara debido a que ellos ayudaron a Lola. En el Sunny, y aprovechando el poder de Brûlé, Katakuri y Perospero logran colarse dentro del barquito. Poco después, Chopper y Brook llegan y tratan de echarlos, pero por desgracia acaban siendo derrotados y atrapados en Caramelo. De regreso al bosque, Nami cobra venganza por King Baum y activa todas las nubes que se había tragado Zeus, creando así un descomunal rayo que ralentiza a Big Mom. Los Mugiwara siguen corriendo y en ese instante las hermanas reposteras se presentan ante ellos. De manera inmediata, Pudding revela haberse enamorado de Sanji, a quien le expresa su amor de una forma bastante peculiar. En un principio, Nami y Luffy se niegan a confiar en la castaña, por lo que Chiffon les dice que en esta ocasión la fuerza o el poder no servirían de nada, ya que la única forma de detener a Big Mom era a través de su estómago. Con esto dicho, ella pide la ayuda de Sanji, quien tras recibir la aprobación de sus nakamas parte rumbo hacia la isla Cacao. Luego de un intenso recorrido, los Mugiwara por fin llegan a la costa, lugar en donde se topan con la invasión de su barquito. El capitán destroza una pared de caramelo y luego va por Katakuri, quien a pesar de recibir golpes con Haki parecía no verse afectado. Al mismo tiempo de esto, Nami pide la ayuda de Jinbe para cargar el Cup de Burst, mientras que por otro lado, Perospero usa su habilidad para atrapar por completo al Sunny. En vista de ello, Pedro se dirige a Carrot diciéndole que algún día entendería lo importante que era que Luffy y los demás salgan de este lugar con vida, por lo que le ordena ir a apoyar a la navegante y dejar que él se ocupe del resto. Sabiendo que la única forma de destruir el caramelo era a través de su usuario, el Mink va y enfrenta a Perospero, pero es detenido fácilmente. Estando en el suelo, el jaguar rememora el momento en el que Roger llegó a Zou en medio de un imponente amanecer. El pequeño Mink le pidió al pirata que lo dejase acompañarlo en su viaje, pero este se negó diciéndole que todos tenían su momento y que el de él aún no había llegado. Con una fuerte convicción, Pedro decide que por fin había llegado su turno, por lo que si los pocos años que le quedaban de vida servían para proteger a quien traería un nuevo amanecer, él podía darse por satisfecho. Sin una pizca de duda, el Mink sujeta la pierna de Perospero y revela una enorme carga de explosivos, así que tras un corto adiós y ante las lágrimas de sus amigos, el valiente capitán de los guardianes se sacrifica en medio de una gigantesca explosión que derrite el caramelo y manda a volar a Big Mom. Pese a la tristeza de esta sorpresiva despedida, Luffy, a sabiendas de que no podía golpear a Katakuri, decide atraparlo para al menos impedir su movimiento. En la costa, el humo de la explosión queda despejado, revelando así que Perospero, a pesar de perder un brazo, logró sobrevivir gracias a su armadura de caramelo. Por otro lado, Big Mom se recupera del aturdimiento e intenta comerse al Sunny, aunque justo en ese instante el Cup de Burst se activa y el barco sale disparado. En medio del aire, Brûlé aparece con el fin de ayudar a su hermano, pero Luffy aprovecha esto para tomarla del cuello y llevárselos a ambos hacia el mundo de los espejos, asegurándose rápidamente de destruir el portal que conectaba con el Sunny. En el exterior, Big Mom no se detiene y cruza el mar sobre el caramelo de Perospero, quien tras ver su nueva prótesis menciona que ahora tenía una razón personal para vengarse de los Mugiwara. Ya en la isla Cacao, Pudding usa su habilidad para modificar los recuerdos de los cocineros, haciéndoles creer que sí se casó pero que su pastel fue arruinado por una lluvia. Tras esto, Sanji sorprende a todos haciendo un boceto de la tarta, en el que indicaba al detalle sus ingredientes secretos, los cuales dedujo tan solo con el olor. De regreso al mundo de los espejos, Luffy es completamente abrumado por Katakuri, quien al fin se revela como el usuario de la fruta del mochi, una paramecia especial que no solo transformaba su cuerpo, sino que también le permitía crear grandes cantidades de dicha sustancia. Sin importar lo que hiciera, Mugiwara era superado en todos los aspectos posibles, y para colmo de males, aunque lograse alcanzar a su oponente, este simplemente usaba su haki de observación para moldear su cuerpo y evitar el impacto. Pese a su desventaja, el capitán logra sujetar unos cristales rotos y se comunica con Nami para pedirle que destruya todos los espejos del barco. Debido a su preocupación, la navegante duda en si cumplir esta orden, pero justo en ese momento Big Mom los ataca con un gigantesco homie formado a partir de una ola. El caos se apodera de los tripulantes hasta que Jinbe toma el mando y gracias a sus extraordinarias habilidades de timonel logra hacer que el Sunny navegue a través de esta. Ya a salvo, Nami va y cumple con la orden de su capitán, quien fuerza una sonrisa para no preocupar a sus nakamas, prometiéndoles que una vez que derrote a Katakuri se reuniría con ellos en la isla Cacao.
La batalla se reanuda y el comandante revela su arma favorita, un enorme tridente. En medio de la paliza, Brûlé vuelve a aparecer para presumir las grandes hazañas de su hermano, un hombre invencible cuya espalda jamás había tocado el suelo ni siquiera en el día de su nacimiento. A palabras de la narizona, Katakuri era fuerte, noble y perfecto, por lo que también era conocido como la obra maestra de la familia Charlotte. Entretanto, en el océano, Big Mom es atraída por el aroma proveniente de la isla del maní y se termina desviando de su camino. En Whole Cake, Peckham sufre desconsoladamente luego de enterarse de la muerte de Pedro, mientras que a la par, Mondor es engañado por Niji, quien imita la voz de uno de los invasores y le dice que los piratas de Big Mom habían conquistado el reino del Yerma. Debajo del mar, Praline usa su canto de sirena para atraer y desactivar a todas las babosas vigilantes, evitando así que los barcos de los intrusos puedan seguir siendo rastreados. En la isla Cacao, Pound intenta reencontrarse con su hija mientras recordaba que cuando Loli y Chiffon nacieron, Lin Lin se deshizo de él y no las dejó volver a verlas. En medio de sus intentos, Oben también llega al lugar, y tras una pequeña discusión echa golpes al cabezón. De regreso al mundo espejo, Luffy apenas si se las podía arreglar para evitar los ataques de Katakuri, el cual al igual que Doflamingo también demuestra el despertar de su fruta transformando el suelo en un mochi viscoso y sofocante que atrapa a Mugiwara. Desesperado, él intenta activar su cuarta marcha, pero es parado por el comandante, quien le dice que no era tan estúpido como para quedarse de brazos cruzados mientras él aumentaba su poder. Dicho esto, Luffy es aplastado por completo, así que pensando en que este moriría asfixiado, Katakuri da por concluida su batalla y menciona que ya era hora de la merienda. Rápidamente, 3 cocineros aparecen junto a un gran cargamento de donas, por lo que tras crear una casa improvisada y dar la advertencia de que nadie lo molestara, el comandante se dispone a disfrutar de su comida. A la par de esto, Mugiwara se traga el mochi y luego de correr para bajar de peso, carga un descomunal puñetazo sobre la guarida de su oponente. Contradiciendo su leyenda, la espalda de un despreocupado y contento Katakuri yacía sobre el suelo mientras que su gigantesca boca no dejaba de recibir donas. Furioso por la revelación de su secreto, el hombre asesina a los cocineros y arremete contra Luffy, pero justo en ese momento el sombrerudo por primera vez en toda la pelea logra golpearlo, ya que debido a su cólera, Charlotte ya no podía usar su haki de observación. Aprovechando esto, el capitán accede a su cuarta marcha y sigue atacando, aunque por desgracia luego de unos cuantos minutos Katakuri recupera la calma. Estando al límite, Luffy pierde su transformación y escapa desesperadamente del comandante, encontrándose en el camino con una inesperada Mirona. Aprovechando los poderes de Brûlé, el capitán escapa por un espejo que coincidentemente lo lleva hacia la isla del maní. En un instante, la descontrolada Big Mom se da cuenta de la presencia del pirata, y pese a que este se encontraba al lado de su hija, no duda en atacarlo. De regreso a Cacao y tras casi 3 horas de intenso trabajo, la base del pastel es al fin terminada. Siguiendo el plan de Sanji, ahora debían cargar la masa sobre un barco en donde la decorarían y posteriormente se la entregarían a la madresota. Luego de que el rubio se disfrazase, todos los cocineros parten rumbo hacia la costa, pero justo en ese momento Oben detiene su camino y ataca a Chiffon diciéndole que le ejecutaría por haber intentado matar a su madre. De manera inesperada, en ese instante, Pound aparece y trata de salvar a su hija, por lo que Sanji aprovecha esta distracción y en tan solo una fracción de segundo manda volar al calenturiento, salva a la pelirrosa y regresa al carrito. Pese al golpe, Oben se recupera y vuelve a localizar a su hermana, aunque justo en ese momento recibe la noticia de que Veggie se dirigía hacia la isla Cacao. Sin pensárselo, el pelinaranja usa a Chiffon como rehén para atraer a Capone, quien hace gala de su increíble puntería y lo manda a volar con un disparo explosivo. Tras esto, el barco de los Fire Tanks demuestra ser un vehículo anfibio, por lo que tras una potente patada de Sanji, el gigantesco pastel cae dentro del navío. Lleno de ira, Oben se vuelve a recuperar y usa su habilidad para calentar el mar, hasta que en pos de defender a su hija, Pound lo golpea por la espalda. Sin saber quién era aquel misterioso hombre, Chiffon simplemente regresa con su familia, mientras que en el otro lado y tras ver que de alguna forma su nieto había logrado reconocerlo, el abnegado padre, estando al borde de su fatal destino, sonríe y exclama las palabras que tanto había querido decirle a su querida hija. ¡Kekkon omedetou, Chiffon! De vuelta con Mugiwara, él logró sortear los peligros y se escondió durante 10 minutos. Pese a que ahora simplemente podía dejar a Katakuri dentro del mundo espejo, él decide volver y terminar su duelo, ya que según las palabras de Rayleigh, la mejor forma de mejorar su haki era combatiendo con enemigos poderosos. Con esto en mente, el capitán se concentra al máximo para intentar alcanzar a Katakuri, aunque para su mala suerte, esto no le sale tan bien como esperaba.
En el mar, el Sunny terminó siendo acorralado. Por un lado estaba una notoriamente más delgada Big Mom, y por el otro se encontraba una flota comandada por Daifuku. Ante este escenario, Carrot recuerda las palabras de Pedro, así que tras observar el firmamento activa su forma Sulong, una transformación a la que los Minks únicamente podían acceder tras observar la luna llena. Esta les brindaba un aumento enorme en sus capacidades físicas, aunque tenía la desventaja de que podía matarlos si era usada por demasiado tiempo. De un solo impulso, la coneja aterriza en los barcos enemigos, electrocuta a varios soldados y destruye los timones de los navíos. Furioso, Daifuku convoca a su genio e intenta cortarla, aunque esta acción solo acaba destruyendo a sus propios aliados. Habiendo dejado a toda una flota a la deriva y estando al borde del agotamiento, Carrot es salvada por Brook, quien se la lleva de vuelta al barco en donde la agotada Mink regresa a su estado original luego de cubrir sus ojos. Mucho más allá, Big Mom invoca a Zeus y tras un descomunal salto aborda el Sunny en busca de su pastelote. Pese al pánico, Jinbe crea una gigantesca tromba con la que debilita a la doña, quien acto seguido es echada del barco a través de un descomunal golpe del Gyojin. Luego de eso, Nami vuelve a usar sus nubecitas para distraer a Zeus, y de igual manera, Brook se acerca a la doña y también hace su parte del trabajo. Pants, 見せてもらってもよろしいでしょうか? Aprovechando este pequeño descuido, el esqueleto parte en dos a la nube, la cual es sobrecargada por la navegante, desencadenando así en una gigantesca descarga eléctrica que aturde momentáneamente a la emperatriz. La tripulación escapa y Brook le entrega el cuerpo del debilitado Zeus a Nami, quien lo intimida y lo obliga a volverse su sirviente. Pese a todo, Big Mom se recupera e intenta calcinar a los Mugiwara, hasta que repentinamente el intenso y dulce olor del gigantesco pastel de bodas la hace desviarse de su rumbo. Con su trabajo hecho, Pudding se despide de su hermana, quien le aconseja no dejar ir la felicidad que se había cruzado en su camino. La castaña envuelve a Sanji en su alfombra y lo lleva de vuelta con sus nakamas, los cuales explotan de alegría luego de volver a tenerlo junto a ellos. De regreso al mundo espejo, Luffy seguía dándolo todo para mejorar su haki, llegando en algunas ocasiones a esquivar y contrarrestar los golpes de su oponente. A varios metros de ahí se nos presenta a Flampe, una muchachita obsesionada con convertirse en la hermanita preferida de la familia Charlotte. Con el fin de ganarse el aprecio de Katakuri, ella se dispone a ayudarle y usa una cerbatana para dispararle a Mugiwara, quien por culpa de esta acción no logra esquivar la lanza del comandante y termina seriamente lastimado. Desconcertado por este descuido, Charlotte recrimina a Luffy, aunque a los pocos segundos se da cuenta de la presencia de su hermana. Sumamente enojado, él se para enfrente de ella y utiliza su tridente para atravesarse el estómago. Acto seguido y ante la sorpresa de la mocosa, Katakuri revela su rostro increpándola por haber mancillado el honor de su batalla. En medio de las burlas y el desprecio de Flampe, el comandante deja a un lado su arma y regresa al duelo, desencadenando así en un choque de hakis del rey que acaba con todos los mirones. De regreso al exterior, Oben mandó destruir todos los espejos de la isla Cacao, manteniendo uno solo por el que esperaría la posible salida de Mugiwara. Lejos de ahí, el casi incendiado barco de Veggie se encontraba a punto de llegar a su destino, la isla esponjosa. En el Sunny, con el fin de cumplir su promesa, Sanji decide ir a esperar la salida de su capitán, por lo que abandona el barco en compañía de Pudding. De manera muy sigilosa, la pareja logra infiltrarse y se ocultan en un callejón, así que a modo de despedida, el cocinero le confiesa a la señorita que a pesar de todo se había sentido feliz de que al menos fingiera ser su prometida. Pese a que su falsa careta le impedía mostrar sus verdaderos sentimientos, estos terminan saliendo a flote, por lo que envuelta en un profundo llanto, Pudding se acerca al rubio y sella su despedida con el beso que no pudo darle durante su boda. Finalmente, ella usa su habilidad y altera los últimos recuerdos de Sanji, solo para segundos después perderse en medio de su tristeza. Otra vez en el mundo de los espejos, Luffy logró aumentar el alcance de su haki, pero a pesar de atinar algunos golpes, estos seguían siendo insuficientes. En vista de ello, el capitán decide que tenía que darlo todo y activa otra variante de su cuarta marcha, el Snake Man. Pese a que esta forma tenía menos potencia que el Boundman, lo compensaba con una mayor velocidad, por lo que aunque supiera la trayectoria de los puñetazos, Katakuri no tenía el tiempo suficiente para esquivarlos. Con la balanza equilibrada, los piratas se envuelven en un feroz intercambio que finaliza cuando ambos caen derrotados tras recibir sus ataques más poderosos. Luego de unos cuantos segundos y completamente exhaustos, ambos luchadores se vuelven a poner de pie e intercambian unas últimas palabras. Luffy menciona que algún día regresaría a acabar con Big Mom y se convertiría en el rey de los piratas, por lo que en respuesta Katakuri sonríe y le dice que él estaba mirando un futuro muy lejano. Finalmente, el comandante más poderoso cae de espaldas, así que a modo de respeto, el capitán cubre el secreto de su oponente y se marcha en busca de Brûlé. Para sorpresa de Mugiwara, él acaba encontrándose con Pecons, quien en pos de cumplir con la última voluntad de Pedro, estaba decidido a ayudarlo. El Mink sale al exterior e intenta activar su forma Sulong, aunque en tan solo un instante es detenido y mandado a volar por Oben, quien acto seguido ordena que le arranquen los ojos.
Ante este escenario, Sanji hace su entrada y rápidamente protege a su capitán, pero al igual que el león, también resulta abrumado por los oficiales. Al borde de la tragedia, una gigantesca explosión hace retumbar la costa, dando así la señal para el sorpresivo regreso del Yerma, quienes buscaban vengarse de Big Mom y de paso completar su misión de proteger a los Mugiwara. Ichiji y Yonji se encargan de detener las fuerzas terrestres, mientras que en la altitud, Niji se despide de su hermano fracasado y lo manda a volar fuera de la capital. Acto seguido, Reiju protege al rubio de una lluvia de disparos, así que tras recordarle que nunca volviera a alejarse de las personas a las que apreciaba, le vuelve a decir adiós a su problemático hermanito. Sanji y Luffy por fin regresan al Sunny. Sin embargo, a pesar de la alegría del reencuentro, aún no era tiempo de celebraciones, puesto que otra gigantesca flota comandada por Smoothie yacía justo enfrente de ellos. Sin lugar a donde escapar, los Mugiwara se preparan para su inminente destino, pero justo en ese momento los piratas del sol emergen desde las profundidades con el fin de no dejar que nadie se interponga en el nuevo camino de Jinbe. Entretanto, en la isla esponjosa, Veggie logró su objetivo a costa de perder su barquito, del cual se despide agradeciéndole por todo lo que había hecho por ellos. El mafioso y su gente escapan, mientras que ignorando por completo su alrededor, Big Mom se acerca al pastel y lentamente prueba un gran bocado de este. En menos de un segundo, la emperatriz se derrumba sobre el suelo, y en medio de una intoxicante dulzura expresa que ahora mismo podría morir de felicidad. Mordida tras mordida, la doña se sienta y se come el pastel, quedando finalmente rendida y completamente saciada. De regreso al océano, Oben vuelve a usar su poder para calentar el agua y obligar a que los Gyojin dejen de atacarlos. Aprovechando esto, el Sunny es rodeado y se queda al borde de ser destruido, pero justo en ese momento, Wadatsumi intercambia el barco de los Piratas del Sol con el de los Mugiwara, a quienes protege dentro de su boca. Tras algunos segundos de duda, Oben se da cuenta del engaño y crea una serie de torpedos que lastiman al gigante, el cual pese al dolor le agradece a Jinbe por haberle dado otra oportunidad, mencionándole que tanto él como el resto de sus amigos estaban más que listos para protegerlo. En vista de esto, el Caballero del Mar le dice a Luffy que no podía abandonar a sus antiguos nakamas, así que entendiendo esas palabras, Mugiwara accede a su petición. Todos los Gyojin se unen fuerzas para crear un gigantesco remolino que no solo aleja a los barcos de Big Mom, sino que también empuja al Sunny haciendo que finalmente traspase la frontera de Totoland. Los Charlotte quedan impactados por este fracaso, y mientras tanto a cientos de metros sobre ellos, Morgans menciona que su próximo primer plano quedaría marcado por el resto de la historia. Dentro del mundo espejo, Brûlé atiende las heridas de Katakuri mientras le decía que ella siempre supo que él se mantuvo actuando como alguien perfecto solo para protegerlos. Pasado trágico. Desde su juventud, él fue molestado e insultado debido a su apariencia, aunque nunca le dio importancia y simplemente se limitaba a comer sus donas y darle pequeñas palizas a los molestosos. Desgraciadamente, un día un grupo de estos decidieron vengarse y cortaron el rostro de Brûlé, quien a pesar de todo le dijo a su hermano que no le dolía y que siguiera siendo tal y como era. Furioso por este hecho, Katakuri cubrió su boca y masacró a los que lastimaron a su hermana, jurando así que nunca más volvería a dejar que nadie dañase a su familia. En la costa, y luego de enterarse de la salida de los Mugiwara, tanto el Yerma como Jinbe y sus nakamas se disponen a escapar, aunque para su desgracia, justo en ese momento, la actriz principal de este evento hace su tan inesperado retorno. Cargando con la esperanza de los Piratas del Sol, el Yerma y todos aquellos que se habían sacrificado, los sombreros de paja por fin vuelven a navegar libremente. Una inmensa alegría llena los corazones de los tripulantes cuando después de tanto tiempo, Sanji vuelve a cocinar para ellos. Paralelo a esto, en el East Blue, una serie de despreciables piratas habían llegado al Baratie, pero pese a las quejas de sus trabajadores, Zeff se dispone a atenderlos, ya que sin importar si alguien era un héroe o un villano, el deber de un cocinero era alimentar a todo aquel que tuviese hambre. ¿Qué repercusiones traerán las acciones de Sombrero de Paja? ¿Qué nuevas imposiciones sacudirán al mundo? Todo esto y mucho más lo sabremos en el arco del Reverie. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que les haya gustado y hasta pronto. ¿Qué es lo que está de